¿Alguna vez has recibido un depósito de un amigo o familiar o usaste tu tarjeta para pagar algo que no era tuyo? Aunque no lo creas, esos movimientos pueden meterte en problemas con el SAT. En este episodio te explicaremos qué es la discrepancia fiscal y cuáles son los errores más comunes. Un episodio que puede salvarte de una multa o algo peor. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Empresarios de a Pie. Hoy tendremos un tema muy interesante. Fíjense que vamos a platicar acerca de la discrepancia fiscal. Tus gastos hablan. Me da muchísimo gusto acompañarlos y también le doy la bienvenida a Julio Zavala. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paola, muchas gracias por la presentación. Y hoy tenemos también un invitado de honor que me gustaría que presentaras, por favor. Claro que sí, tenemos hoy de invitado, estamos de manteles largos. Le damos la bienvenida a Gustavo Zavala, él es director general de Zavala Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Un enorme gusto, Paola. Igualmente. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos acerca de la discrepancia fiscal. Tus gastos hablan, Julio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Introdúcenos en este tema que es muy interesante. Pues mira, en términos simples, la discrepancia fiscal se trata de lo que declaramos ante el SAT y lo que tras bambalinas manejamos. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nuestro invitado definiera en términos técnicos qué es la discrepancia fiscal. Muy bien, vamos a platicar ahora sí que tanto de forma legal como de forma muy práctica, ¿no? ¿Qué es una discrepancia fiscal? De manera muy sencilla es cuando los egresos son superiores a los ingresos. Esa es una manera muy sencilla, ¿no? Sin embargo, la ley te define cuáles son esos egresos. Ahora bien, no se trata de que aquí demos una asesoría jurídica. Siempre recomendamos que vayan definitivamente con el especialista para que explique estos conceptos. Pero de manera muy simple es que gastes más de lo que ingresa o que erogues más de lo que ganas, ¿sí? Entonces, ¿eso es malo? No, no es malo. Lo que es malo es que no tengas forma de justificar de dónde sacaste ese ingreso para gastar más o que no declares ese ingreso. Explico esto de que no tengas forma de justificar o que no lo declares. La ley nos maneja 6 conceptos que tenemos que cuidar. Un concepto son préstamos, donativos y premios. Tenemos que cuidar esos 3 conceptos, préstamos, donativos y premios. Porque si no los declaro, los préstamos para empezar no son ingresos, es un dinero que alguien me otorgó. Los donativos, bueno, sí es un ingreso que alguien me regaló, pero por lo regular el donativo está exento entre familia y también tiene ciertas reglas, no son los donativos de manera general. Y los premios también por lo regular pagan un impuesto definitivo. Y ese impuesto definitivo se encarga de quien te otorga el premio de pagarlo. Entonces, estos 3 ingresos, si de manera individual o conjunta rebasan de 600,000 pesos, los tenemos que declarar. Ahora, y si no los declaro, dice la ley, en el caso del préstamo, se va a volver un ingreso gravado. En el caso del donativo, va a perder la exención. Y en el caso del premio, el impuesto definitivo se va a volver provisional. O sea, lo vas a acumular. Luego entonces, pues se vuelve un tema delicado porque ingresos que tú percibías que no tenían mayor problema por no haberlos declarado, ya te metiste en un problema. Ahora dijimos que son 6 ingresos. Esos fueron los primeros 3. Vienen otros 3, que ahora se trata de la enajenación de casa habitación, de la herencias y legados y de los viáticos. Y estos tienen otras reglas. Estos 3 ingresos son ingresos exentos. Y dice la ley,
si estás obligado a presentar declaración anual y en la suma de tus ingresos más estos otros que acabo de mencionar rebasan de 500,000 pesos, los tienes que declarar. ¿Y qué pasa si no los declaro? Pues que estando exentos, se vuelven grabados. Es decir, la venta de casa-habitación, muchas veces piensa uno, en general, por enajenar un inmueble, dices, el notario me retuvo y ya no tengo que hacer nada. No, el notario te retuvo un pago provisional. Tú todavía tienes que presentar una declaración anual. Y si es tu casa-habitación, es todavía peor si el ingreso de la venta de casa-habitación más tus otros ingresos rebasaron 500,000 pesos, estás obligado a declararlos. Y quiero insistir mucho en esto. No es de que si la venta de la casa-habitación excedió de 500,000. Es que imaginémonos que tú vendiste una casa en 300, pero tuviste ingresos por salarios por 220,000. Entonces, 300 más 220,000 fueron 520,000. Ya rebasaste los ingresos donde tienes que declarar la venta de la casa-habitación. En el caso de las herencias o legados, pues regularmente decimos, pues ya, me gané una herencia o recibí la herencia de un familiar, etcétera, etcétera, y se nos olvida que tenemos que declarar ese ingreso. Entonces, son temas que se tornan delicados por el simple hecho de no informar. En el caso de los viáticos, es un tema un poco más complicado porque a veces no son tan relevantes los montos y también ahí hay unas dudas técnicas de realmente de quién es la responsabilidad, si del patrón o del trabajador, porque los viáticos estamos hablando de viáticos laborales, no de los viáticos en general de un prestador de servicios, aunque también hay temas ahí con eso, o de los viáticos de un empresario. No, estamos hablando específicamente del tema viáticos laborales y reitero, hay temas donde también habría que ver el asunto de los honorarios. O sea, desafortunadamente y afortunadamente, la materia fiscal es bastante complicada. Yo les suelo decir a los clientes, a los alumnos, en materia fiscal nadie tiene la verdad. Lo único que tenemos son argumentos, elementos y fundamentos. Si tus argumentos son los adecuados, si tus elementos, o sea, tus pruebas, lo que tienes, son los adecuados y tus fundamentos son los adecuados, no vas a tener problemas. Pero si uno de esos tres falla, entonces vamos a tener una situación no muy divertida. Ok, Gustavo, has comentado muchos temas y quisiera hacer detalles, zoom en alguno de ellos, porque la verdad es que has tocado, por ejemplo, el tema de las herencias, tema de los ingresos por venta de casas, tema de viáticos, otros ingresos que a lo mejor no tenemos en la mira. Pero al final del día, lo que yo entiendo de esto es, si tú declaras, por ejemplo, platicaste el ejemplo que tú tienes por recibos de nómina, a lo mejor, 200,000 pesos en el año. Y tienes gastos que representan en una totalidad de 300,000 pesos. Pues ahí de entrada tenemos un tema, ¿no? Es decir, tenemos una disparidad de lo que tú ganas contra lo que tú estás gastando. Pero en ese sentido, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo el SAT detecta esas discrepancias? Es decir, yo podría vivir todo el tiempo con ese Jesús en la boca de decir, pues ya no puedo gastar todo porque pues cualquier cosa se me va a acumular. Sí. Pero ¿cómo es entonces que tendríamos que tener esos cuidados para que el SAT, no es que no queramos que te detecte, simplemente hacer las cosas de forma correcta? ¿Cómo es que el SAT tiene ese proceso de detección? Mira, desde hace ya varios años y hoy cada vez más, el tema electrónico, el tema de los FDIs se ha vuelto la herramienta por excelencia para las autoridades. Tú ahorita lo mencionaste, oye, tenemos un monto timbrado, ahí está el tema, ahí está el concepto, el CFDI. Entonces, si tenemos CFDIs por 100 pesos y tenemos CFDIs de erogaciones por 300 pesos,
Los primeros 100 por ingresos, los otros por egresos. Pues evidentemente hay una diferencia de 100 menos 300 son 200. Entonces, ¿eso es malo? No, depende. Porque puede ser que yo, para haber gastado esos 200 en exceso, haya recibido un préstamo. O puede ser que yo haya tenido ingresos de años anteriores en los que hubo excesos. Y ahora esos ingresos en exceso, pues los estoy gastando en este año. Entonces, el tema es que tenga forma de demostrar eso. O sea, no quiere decir que siempre tienes que gastar hasta donde declaraste de ingresos en el año, sino que si estás gastando más de lo que declaras de ingresos, tengas formas de explicar a qué se debe eso. Y es que, sin afán de ser demasiado técnico, el contribuyente tiene a lo largo del año una cantidad enorme de conceptos que técnicamente tienen muchas definiciones. O sea, le llamamos ingresos totales, ingresos objeto, ingresos no objeto, ingresos grabados, ingresos... O sea, hay montones de ingresos que eventualmente pues, pueden confundirnos. Entonces, ahorita quedémonos básicamente con que de lo que se trata es de decir, a ver, ¿puedo justificar que tengo más erogaciones porque me lo prestaron, porque me lo regalaron, porque recibí una herencia? O porque a lo mejor hace 3 años vendí un inmueble y ese inmueble que vendí lo metí en el banco y el dinero que ahorita estoy gastando pues obedece a ese ingreso que hace 3 años tuve. Pero la clave es demostrarlo. Y aquí nos metemos con otro concepto y es, oye, ¿cuánto tiempo tengo que conservar la contabilidad? Y decimos, regla general, 5 años. Pero tampoco es cierto. O sea, son 5 años en algunos casos, en otros son 10 años y en otros es toda la vida. Wow. Entonces, ahí es cuando ya dices, ah, caramba, ¿y cómo sé yo eso? Bueno, eso lo sabe el contador y es el que te tiene que decir lo que tienes que cuidar. Y en este sentido, bueno, ¿qué tipos de movimientos pueden llamar la atención del SAT? Mira, la autoridad tiene, le llamo yo, muchos chismosos. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esos chismosos? Los notarios, los bancos y tus terceros o proveedores. Ya dijimos que el primer elemento son los FDIs, pero ahora vamos con los chismosos. Uh-huh. Voy, vendo un inmueble, voy, pido un préstamo y acudo al notario. Ahí tenemos el primer chismoso. Okay. Ahora, y no es porque quiera ser chismoso, la ley lo obliga. Ajá. ¿Sí? O sea, ahora, y aparte, la ley fiscal lo obliga y la ley administrativa con enfoques penales, que es la ley antilavado, también lo obliga. Ajá. Entonces el notario, si no lo hace, se va a ver en problemas. Entonces no es que diga yo, viniste conmigo y te va a meter en problemas. No, pues él simplemente, a ver, hubo una venta de un inmueble, pues él tiene que declarar que hubo una venta de un inmueble. Entonces ahí tenemos a un primer chismoso. Okay. Otro chismoso, los bancos. Hace años estuvo vigente una ley que se llamaba de los depósitos en efectivo. En aquel tiempo, si tú depositabas más de 15,000 pesos en efectivo en una cuenta bancaria, el banco te retenía un impuesto. Y la ley se derogó y dijimos, ya se acabó el tema. Y yo les digo, sí, pero no. ¿Qué fue lo que pasó? Que la inyección que antes era con aguja cambió a inyección con gotitas. O sea, ya no lo ves. Sí. Ya no te duele porque ya no te retiene el impuesto. Pero el banco sigue con la obligación, cuando recibe depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos, de reportar. Ahora, si tú no tienes actividades fiscales, es decir, una actividad económica que justifique la entrada en tu cuenta bancaria de 15,000 pesos, esa es una alerta
que el banco manda. Oye, es que yo he tenido muchos depósitos a lo largo de mi historia y nunca he tenido broncas. Bueno, imagínate cuánta gente los tiene. Entonces, como todo, esto es una lotería, pero una lotería mala, ¿no? Sí. Entonces, te puede llegar ese tema de ese depósito y dices, en la torre. Hablamos de ese primer filtro. Luego viene otro filtro que son 100,000 pesos en efectivo. Ese es otro filtro que deriva de una ley fiscal, pero que también se vincula con normativas, con circulares bancarias. Los bancos también tienen ciertas circulares ahora por tema de lavado de dinero, ya no de ley antilavado, son circulares de otra naturaleza, donde también informa precisamente al SAT, pero no al SAT en su calidad de autoridad fiscal, sino ahora al SAT en su calidad de administradora de temas de ley antilavado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos al segundo chismoso, que son los bancos. Otro ejemplo con los bancos. Si tú tienes un dinero invertido en el banco te va a pagar un rendimiento. Y la forma como el banco te retiene es sobre el monto del capital invertido. Entonces, si te retiene el banco, vamos a pensar ahorita que la tasa de retención es del 1%, que no es esa, pero es más o menos esa. Ahorita nada más para simplificarlo. Vamos a pensar que el banco te retiene el 1%. Es el 1%, pero no de los intereses que te paga, sino el 1% del capital que tienes invertido. Entonces, si te retiene 10,000 pesos, en automático la autoridad sabe que tú tienes invertidos 1,000,000 de pesos. No importa cuánto te pagaron de intereses. El tema es que si te retuvieron 10,000 pesos, el banco dice, yo ya sé que ahí hay 1,000,000 de pesos invertidos. Wow. ¿Sí? Entonces, ya tienes ahí otro tema. Y último, 10,000 pesos. Si compras un automóvil, las agencias de automóviles van a informar a las autoridades, oye, aquí llegó alguien, compró un automóvil, porque también hay otros impuestos al respecto. Otro chismoso, si tú compras un boleto de avión, también se va a decir, oye, esta persona está viajando a tal lugar. Entonces la autoridad también puede en un momento dado mapearte tu estilo de vida. Ok, muy interesante, Gustavo. Y en ese sentido entiendo que el SAT manda cartas donde te detecta esas discrepancias y te manda obviamente de forma ya sea a través del buzón tributario, ya sea a través de cartas oficiales, justamente la detección de esa situación. En ese sentido, ¿qué tendrías que hacer como primer paso si te notifican? Es decir, tú estás feliz por el mundo y de repente te llega una carta de invitación o una carta justamente para regularizar esa situación o aclarar la situación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, ahora sí que como dicen por ahí, hay que ir con tu médico. O sea, no quieras automedicarte. O sea, si te llega una de esas cartas, lo primero es ir con el que de verdad te pueda sacar de un problema, que es el especialista fiscal o jurídico, llamémosle contador o abogado principalmente. Ahora bien, afortunadamente la autoridad en los últimos años ha actuado mediante programas disuasivos y no mediante la aplicación de la ley como tal. ¿Qué quiere decir esto de programas disuasivos? Son cartas de invitación, como bien lo mencionas. O sea, son cartas donde no inician, por ejemplo, un procedimiento de discrepancia fiscal que viene marcado en la ley, toda una mecánica de cómo hacerlo, ni tampoco inicia con auditorías. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que le resulta más útil las prácticas disuasivas que las prácticas de fiscalización como tal. Entonces, si te llega una carta de invitación, la primera recomendación es atiéndela. Porque, reitero, ellos ya se dieron cuenta de que ganan más mediante ese procedimiento disuasivo que mediante un acto de fiscalización o inclusive un procedimiento de discrepancia fiscal que puede iniciar administrativamente y luego volverse penal. Desde luego que, como todo, si tienen elementos, pues se van a ir hasta el último procedimiento. ¿Sí? Pero si no, dicen, mandan cartas en general y cada quien, como dicen por ahí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, cada quien sabrá qué tan limpio, qué tan sucio está y se preocupará o se ocupará de atender. Entonces, si te llegan esas cartas, lo recomendable es que lo atiendas de inmediato. Nada menos hace unos días me llega un cliente y me dice que le llegó una carta de invitación de que no había presentado
su declaración anual y que tenía una diferencia de ingresos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bajamos todos los FDIs, analizamos el tema que tenía, revisamos que sí, que tenía que presentar la declaración anual y básicamente lo único que hicimos fue pagó 600 y tantos pesos. Fue todo lo que hizo, ¿no? Ahora, con eso que hizo, se evitó eventualmente una serie de problemáticas que derivarían una multa. ¿Sí? Entonces, las multas depende de la actuación de los actos, pero ya pueden llegar a ser de 10,000 o 20,000 pesos. Entonces, cuando a veces es tan simple como préstale atención a algo y no dejes que ese agujerito se haga un agujerote que termine por echar a perder la ropa, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que inmediatamente se atienda. Sí, definitivamente. O sea, hace años decíamos, esas cartas de invitación son llamadas a misa. No, ahorita decimos, no. Si te llega esa carta, atiéndela. O sea, atiéndela como algo importante. No como algo grave, no como algo delicado, sino como algo importante. Precisamente para que no se complique. Sí, porque a veces es tan sencillo como hacer un amarre de determinar las diferencias. Ahora sí que darse cuenta de sobre qué terreno estás parado y ahora sí actuar en consecuencia. Perfecto. Bueno, y para aclarar, uno de los temas también más comunes que puede generar la discrepancia pueden ser los préstamos mal documentados o depósitos en efectivo. ¿Qué pasa si recibo dinero prestado de algún familiar o de algún amigo? ¿Esto también lo puede considerar el SAT? Sí, definitivamente. Y aquí tiene mucho que ver los montos, ¿sí? Okay. Como ya lo comentamos. Es decir, pues no es lo mismo un préstamo de 5,000, de 10,000 pesos que un préstamo de 50,000, de 100,000, de $500,000 de pesos. Claro. ¿Sí? O sea, tiene que ver mucho ese concepto que le llamamos los contadores importancia relativa. ¿Sí? Entonces, como ya decíamos, eso el tema de los préstamos, pues tenemos que ver que queden adecuadamente documentados, porque el fisco desde hace ya varios años maneja un concepto que le llama él la fecha cierta. Y dice uno, ¿qué quiere decir eso? Pues que básicamente esté notarizado. Pero depende, no todo es notarización. Hay temas que pueden ser registros públicos, hay otros temas que pueden ser actos de alguna entidad gubernamental para darle fecha cierta, ¿no? Por ejemplo, ahora con la ley de métodos alternos de resolución de controversias, es otra forma también como se puede dar cierta fecha cierta. Uh-huh. Entonces, una primera forma es pues, que exista un documento, ¿no? Que exista, de hecho, la palabra documento viene del latín que quiere decir docere, que quiere decir enseñar. Entonces, el documento es enseñar algo con eso. Claro. Sí, entonces, lo primero es el documento y lo segundo es el monto. ¿Sí? ¿Qué monto es? Como para saber si puede volverse o no un tema relevante. Uh-huh. Y lo tercero es la forma. ¿Va a ser en efectivo o va a ser en transferencia? Porque si es en efectivo, el riesgo de un reporte de que se identifique es más alto. Si lo metes en el banco, obviamente si tú lo haces por fuera del sistema bancario, va a ser imposible que la autoridad lo detecte. Claro. Y también, si es un monto relevante por sistema bancario y en efectivo, como ya decimos, es delicado, primero por el tema de los 15,000 y segundo por el tema de los 100,000. Y tercero, recordemos lo que dijimos al principio. Si ese préstamo excede de 600,000 pesos y no lo declaras, se vuelve un ingreso grabado. Oye, Gustavo, hace rato comentaste un tema que me llamó mucho la atención y me gustaría hacer zoom ahí. Dijiste sobre las consecuencias legales de justamente no atender una situación como esta que puede convertirse en algo muy delicado. ¿Cuáles son las consecuencias sin tener un tema alarmista del mismo? Pero sí que la gente pueda estar consciente de las consecuencias de no resolver una situación como esta. Muy bien, como ya lo comentábamos, las consecuencias pueden ser desde multas, que ahí pues básicamente es una cantidad que tienes que pagar, como cuando pagas una multa de tránsito por un exceso de velocidad, hasta un acto de fiscalización, donde te van a buscar, y si van a buscar, es porque quieren encontrar. Claro. Y el otro nivel, ahora, si te fiscalizan ahí, pues van a encontrar más cosas y el tema va a ser multas, le llamamos nosotros multas de forma y multas de fondo. La primera es una multa de forma. Si te fiscalizan y te encuentran omisiones de contribuciones, puede llegar a haber multas de fondo,
que ese es un porcentaje de la contribución omitida. Sí, entonces esas son las consecuencias. Desde luego hay todavía muchos procedimientos como para evitar eso. O sea, porque insisto, la autoridad busca no ser tan dura. A pesar de lo que pueda parecer, la verdad es que la autoridad busca no ser tan dura. Y reitero, a pesar de lo que pueda parecer, o sea, porque pareciera que dice uno, de verdad, no sigue, o sea, porque manda cartas de invitación. O sea, de verdad que ellos dicen, a ver, entiendo que va a haber errores, te doy el tiempo que los subsanes. Entiende también la autoridad de la complejidad administrativa, entonces te da la oportunidad. Pero si de plano ya eres un evasor, dicen ellos, recurrente, consecuente, o sea, claro que va a haber consecuencias. Claro. Y la consecuencia más delicada es que los temas se puedan hacer penales. Ahora, dice uno, es que hablar de temas penales, eso seguramente es para los grandototes. No, puede haber temas penales hasta por situaciones menores a 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces dices, ¿cómo? Un ejemplo muy sencillo. Cuando la autoridad llega a embargarte algo, dice, ok, te voy a embargar esta situación, pero necesito nombrar a un depositario. Regularmente suele ser una persona que está al frente de la empresa, puede ser la recepcionista, el contador de la empresa, y se le nombra depositario. Entonces, la persona dice, pues a mí me nombraron depositario. Pasa el tiempo, por X circunstancia la persona se va de trabajo, o sea, renuncia, lo corren, lo que sea, pero se le olvidó que se quedó de depositario. Llega la autoridad y dice, ¿y mi depositario? ¿Y los bienes? Y cuando encuentra que no hay ni bienes ni depositario, lo busca a ese depositario. Y a veces, insisto, son temas hasta de, por ejemplo, hace años eran temas de 2,000, 3,000 pesos, y por esos temas buscaban a la secretaria y la metían a la cárcel. Wow. Sí, entonces, que desde luego no tiene que ver con el tema de discrepancia que estamos ahorita tocando, pero sí tiene que ver con que no podemos minimizar las consecuencias que puede derivar por no atender adecuadamente un acto de autoridad. Perfecto, entonces, pues recomendable la prevención y las buenas prácticas. Definitivamente es muy importante, dice un dicho chino, vale más la más pálida de las tintas que la más brillante memoria. Entonces, definitivamente es importante estar anotando en una libretita de vez en cuando algunas cuestiones, tener la costumbre de anotar, hoy sí hice esto, porque regularmente eso le va a llegar al contador y el contador luego nos pregunta, ¿y esto de qué fue? Uh-huh. Y dice uno, no me acuerdo de lo que comí la semana pasada y me estás preguntando lo que pasó hace 2 meses. Sí. Entonces, por eso sí es importante de repente llevar una pequeña bitácora, una libretita donde estemos tomando ciertas anotaciones, de forma tal que diga uno, mira, ya me acordé, esto lo hice por acá, esto lo hice por allá. Ahora, el contador te pregunta de lo que ve. Y lo que ve, pues son los FDIs. ¿Qué es lo que el contador no ve? Y que también tenemos que informarle. Los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito personales. Okay. ¿Sí? Eso no lo ve el contador. Uh-huh. Y eso es algo que también a veces debe uno decirle al contador. Oye, fíjate que aquí tengo mis consumos de tarjetas de crédito. Me gustaría que me hicieras un análisis o un diagnóstico, porque quisiera saber si puedo estar en un riesgo de una discrepancia por el tema de mis tarjetas de crédito. Okay. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema, porque inclusive, aunque técnicamente las tarjetas de crédito no son un préstamo, curándonos en salud, lo manejamos como préstamo. ¿Sí? Y hacemos una sumatoria de todos esos préstamos a lo largo del año, que reitero, técnicamente no lo son, pero lo cuidamos de esa forma, sobre todo por experiencias que hemos tenido, y declaramos todo eso como préstamo precisamente por el asunto de la discrepancia fiscal, ¿no? Oye, es que dispusiste de tanto monto en tarjetas de crédito y ¿qué crees? Rebasaron esos 600,000 pesos. Sí, entonces son temas que también se tienen que cuidar. Ok, Gustavo, muy interesante. Ya para la recta final, 3 recomendaciones básicas y clave para prevenir o como buena práctica para un empresario de a pie.
Es algo bastante interesante. Ya decíamos una de ellas, llevar esa bitácora, o sea, estar anotando, estar llevando un recuento, una libretita, donde digas, a ver, hice esto, como si fuera tu diario empresarial. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en lugar de decirle, querido diario, hoy me cité con sutanito, no, querido diario, hoy recibí un depósito de esto, hoy pagué por este concepto. O sea, llevar ese tipo de anotaciones donde se acuerde uno de esas cositas que hizo, ¿no? Entonces, es recomendable eso. Segundo tema, cuida los montos que entran en tu cuenta bancaria. O sea, cómo entraron, por qué concepto entraron, cómo los puedes justificar, cómo los puedes explicar, si tienen un documento. O sea, tienes que cuidar tus entradas de dinero. Oye, es más que las salidas. Mira, no es tanto que sean más que las salidas, sino que pues la entrada puede ser que o ya pagó impuesto, o no pagó impuesto, o no deba pagar impuesto. Entonces, tienes que cuidar tu tema bancario. Y tercera gran recomendación, desde luego puede haber muchas más, sí, pero para mí las principales es esa bitácora, ese cuidado de tus controles bancarios. Y cuando digo controles bancarios, no solamente me refiero a tus cuentas bancarias, también tus tarjetas de crédito. Y número 3, pues siempre le llamamos nosotros a esas reuniones, ten esas pláticas ociosas con tus clientes. ¿Sí? O sea, de repente al estar platicando como contadores, ahora como empresarios, tú como empresario busca tener esa plática ociosa con tu contador. Tú como contador busca tener esa plática ociosa con tu cliente. Porque de repente de esas pláticas ociosas que aparentemente parecen triviales, uh-huh, suelen salir detalles que dicen, a ver, espérate, me está botando esto, me está surgiendo esto. Porque también hay algunos empresarios que llegan a consultarte cuando ya hicieron las cosas. ¿Sí? Entonces, lo ideal es, oye, quiero hacer esto. ¿Está bien hacerlo así? ¿Está bien hacerlo así? O sea, busca estarte asesorando adecuadamente de tu contador, de tu abogado, precisamente para que no vayas a llevar a cabo cosas buenas que parezcan malas. O en otras palabras, situaciones que te puedan meter en un problema por no haberlas hecho adecuadamente. Claro, así que lo mejor es la prevención, como bien nos dicen. Pues bueno, muchísimas gracias Gustavo por esta plática que nos has dado el día de hoy. Sé que a nuestros empresarios de a pie les va a servir muchísimo y van a tomar en cuenta todos los consejos que nos has compartido el día de hoy. Te agradecemos mucho. Y bueno, Julio, también un gustazo que pues el día de hoy hayamos compartido juntos este micrófono. Invitamos a la gente que nos siga a través de las redes sociales. Yo soy Paola García y me despido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a ti que nos escuchas hasta el final de esta charla. Y si nos escuchas en redes sociales, por favor, dale clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia sobre el contenido de este podcast, escríbenos a podcast@zavalaaguilar.mx. Soy Julio Zavala, esto fue Empresarios de a Pie y hasta la próxima. Empresarios de a Pie, una producción de Zavala Aguilar.